Video mega resumido del sistema endocrino con las acciones más importantes. Recuerden estudiar de todas maneras la clase completa, pero haremos un mega resumen ya que no ha habido video del sistema endocrino. Entonces, comenzando, en esta imagen se ve un resumen: hipotálamo pituitaria o hipotálamo hipófisis, donde están las hormonas que secreta la hipófisis anterior y la posterior, pero la vamos a desglosar más adelante. Primero, pensar qué es el sistema endocrino. Es un conjunto de órganos y tejidos que liberan un tipo de sustancia que se llama hormonas. Dice tipo de sustancia porque no todas las hormonas son iguales, tienen distinta composición química, por eso no podemos especificar qué son. Para que estas hormonas funcionen, vamos a dar la definición de hormona y receptor hormonal. La hormona es una molécula que está altamente especializada, o sea, funciona en una zona determinada, con una función determinada y termina coordinando acciones biológicas dentro del organismo. Por otra parte, el receptor hormonal siempre es una proteína que es capaz de reconocer y unirse específicamente solamente a esta hormona, y eso ayuda a que se transmita la señal al interior de la célula, al interior del núcleo, o hacer que la célula haga una acción determinada. Como vemos en la imagen que está acá, hormona, receptor, penetran en el núcleo, le dicen al ADN que tiene que generar cierta proteína, se genera un ARN mensajero y se genera una proteína. Entonces tenemos la hormona, la unión con el receptor y la respuesta. ¿Por qué son específicas? Porque la respuesta de la hormona depende de la unión con este receptor, con esta proteína que dijimos. Y cada hormona es específica porque el receptor de determinada hormona tiene la forma tridimensional para que ésta se una a las hormonas que está para recibir. En este caso, podemos ver en la imagen tres glándulas distintas, secretan tres hormonas distintas. Estos cilindros azules, estos conos verdes, cuadrados amarillos. Si se fijan, cada receptor tiene una forma específica con la cual solamente va a recibir esa hormona y no se va a encargar de recibir otra. Por eso se llama llave cerradura, por cómo está conformada su estructura tridimensional que encaja perfecto. Dentro de lo mismo, entonces, vamos a hablar de la clasificación química, que son tres tipos de hormonas: esteroidales, peptídicas o proteicas, que son lo mismo, y las aminas. ¿Qué características tienen o qué hay que recordar? Que las esteroidales son liposolubles. Al ser liposolubles, solubles en los lípidos, tienen la facilidad de atravesar la membrana citoplasmática. Recordemos que la membrana es una bicapa de fosfolípido, por tanto, estas hormonas esteroidales atravesarían fácilmente la membrana y se encontrarían con sus receptores en el interior de la célula. Puede ser en el citoplasma o hasta en el núcleo, como el ejemplo de los conos verdes y los cilindros azules. Pero por otro lado están las peptídicas o las aminas, que estas son hidrosolubles. Al ser solubles en agua no pueden atravesar fácilmente la membrana. Por ende, ¿dónde se va a encontrar el receptor? En la membrana. Estas células hidrosolubles, estas hormonas hidrosolubles, al no atravesar la membrana celular, sus receptores se encuentran justo en ella. Y la señal después avanza hacia adentro, pero ellas se quedan afuera. Efectos de las hormonas: regulan composición química y volumen del medio interno, regular el metabolismo, regular la concentración, contracción muscular, tanto lisa y cardíaca, o sea que son las contracciones musculares involuntarias, mantener la homeostasis o equilibrio en situaciones de urgencia, regular actividades inmunológicas, participar en el crecimiento y desarrollo, además de contribuir en otros procesos como la reproducción, que bien lo sabemos. ¿Cómo se regulan estas hormonas? Por un mecanismo que se llama feedback o retroalimentación. Feedback negativo en este caso, porque el hipotálamo va a producir una hormona que es la gonadotrofina. La gonadotrofina va a llegar a la adenohipófisis, esta va a secretar FSH y LH, y estas van a llegar a los testículos en este caso, que es el ejemplo, y va a generar testosterona que va a llegar a distintos tejidos donde va a ejercer su acción. Cuando se percibe la concentración de la testosterona normal o incluso elevada, los mismos testículos van a ser los que en este caso van a producir una hormona que se va a devolver, va a llegar al hipotálamo y va a llegar a la hipófisis y va a enviar una señal de feedback, o sea, retroalimentación negativa. Le va a decir: ya hay suficiente testosterona, no sigas fabricando gonadotrofina para que no siga fabricándose
LH ni FSH y se regulen los niveles de testosterona. Entonces este es el feedback negativo o regulación, que en este caso en la clase vimos dos hormonas, que es la inhibina, que se produce en los testículos, y la inhibidora de la hormona del crecimiento, que se produce en el páncreas. El hipotálamo, resumidas cuentas, es una región del cerebro, una región integradora, que puede unir o hace la conexión entre la información que le llega del sistema nervioso al sistema endocrino. Hace la traducción de las señales, más bien dicho. ¿Y cómo lo hace? Generalmente controla o ayuda a regular las conductas más primitivas o los impulsos como el hambre, la conducta sexual, reacciones de defensa, y todo esto lo hace mediante el eje hipotálamo-hipófisis. Las hormonas que produce el hipotálamo, las principales son la gonadotrofina coriónica humana y la TRH, que es la estimulante de la TSH. Ojo, no olvidar eso. Entonces la hipófisis es la siguiente estructura, que es del tamaño de una arveja, pequeña, se sitúa en la silla turca, huesos esfenoides, pero es importante que la dividimos en dos partes. La más grande, 75% del peso total, más de la mitad de la glándula adenohipófisis o hipófisis anterior. La parte más pequeña es la neurohipófisis o hipófisis posterior. Y hay una tercera región que se llama pars intermedia, pero esto es solo un vestigio de la evolución y aparece en cierta etapa del desarrollo en los primates. Como hay diferencias de tamaño, también hay diferencias de hormonas que secretan. La hipófisis anterior secreta 7 hormonas y la posterior solo 2. Entonces, hipófisis o adenohipófisis secreta hormona del crecimiento, prolactina, tiroestimulante, folículo estimulante, luteinizante, adenocorticotrófica o ACTH y hormona estimulante de los melanocitos. Son estas 7. Vamos a ver 6 detalladamente, porque la número 7, la estimulante de los melanocitos, solo estimula la producción de melanina y no tiene una mayor función. Primera, hormona del crecimiento. Esta hormona llega a muchos tejidos, es de tipo proteico, por tanto, su receptor va a estar en la membrana de las células y las acciones fisiológicas tienen alcance óseo, porque promueve la formación del cartílago y además la formación del hueso, el cartílago del crecimiento, la metáfisis, de hecho, se alarga, permite este crecimiento del hueso gracias al estímulo de la hormona del crecimiento. Los tejidos blandos. En los tejidos blandos aumenta la masa del músculo esquelético voluntario y además el tejido conjuntivo. Y en las funciones metabólicas permite o aumenta la entrada de los aminoácidos, haciendo que se sinteticen proteínas más rápido, porque claramente para poder sintetizar proteínas necesitamos aminoácidos. Alteraciones en esta secreción de esta hormona o las patologías, la acromegalia, que la causa un exceso de hormona de crecimiento, pero después de que las metáfisis se sellaron, o sea, los huesos no crecen. Problemas de esto, crecimiento desproporcionado solo de algunas articulaciones, crecimiento normal, y los individuos no es que crezcan más, sino que quedan desproporcionados. Distinto es al gigantismo, que también es un exceso de la hormona del crecimiento, pero aquí ocurre este aumento antes de que se cierre el cartílago del crecimiento, antes de cerrar la metáfisis, por tanto el individuo es grande, pero proporcionado, diferente al caso anterior. Y el enanismo hipofisiario, que no es lo mismo que la condroplasia, por eso borré a la persona pequeña que aparecía y puse a esto ejemplo claro del enanismo hipofisiario, que es la huérfana, no sé si vieron esa película, etc. Pero es causado por una deficiencia de hormona del crecimiento en la niñez, por tanto el sujeto no se desarrolla correctamente y conserva estatura y rasgos infantiles, igual que la película. Segunda hormona de la adenohipófisis, la prolactina. Esta es una hormona que estimula la producción de la leche principalmente, ¿ya? Estimula las glándulas mamarias, aumenta su secreción en la noche y también con el estímulo de la succión del bebé. La prolactina específicamente actúa en los alvéolos, que son los racimos de células de las glándulas mamarias que secretan la leche. Entonces induce este crecimiento del lóbulo alveolar y por tanto hay más leche. Hormona estimulante de la tiroides o tirotropina o TSH.
La TSH está controlada por la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH, y esa que la libera el hipotálamo. El hipotálamo libera esta TRH y esta TRH va a llegar a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, y va a estimular la producción de TSH o tirotropina, que es la hormona tiroestimulante, y esta va a llegar después, posteriormente a la tiroides, y va a hacer que la tiroides genere triiodotironina y tiroxina, ambas hormonas importantes en la producción de la tiroides. Cuarta y quinta hormona, FSH y LH. Sabemos que intervienen con la reproducción, que es lo más importante. Por tanto, actúan sobre las gónadas tanto femeninas como masculinas. En la FSH de la mujer estimula el desarrollo de los folículos, por tanto estimula la producción de estrógenos en las células foliculares. En el hombre, la FSH estimula la producción de espermatozoides. La LH, por otro lado, en conjunto con la FSH, en la mujer estimula la producción de progesterona, pero es más importante en la ovulación, ya que para que haya el proceso de ovulación tiene que haber un pic de esta hormona luteinizante para que el óvulo salga de las células foliculares y logre ovular y ser fecundado. En el hombre distinto es porque la LH estimula la secreción de testosterona por parte de las células de Leydig. ¿Ya? Tanto la FSH como la LH están regulados por una hormona hipotalámica, que es la gonadotrofina coriónica humana, que es la otra hormona que produce el hipotálamo. Entonces, hipotálamo son dos: TRH, que es la liberadora de tirotropina, y gonadotrofina coriónica humana, que estimula la FSH y la LH. Entonces, ahí están las dos hormonas hipotalámicas y que van a actuar sobre la hipófisis, por eso se llama eje hipotálamo-hipófisis. La hormona adenocorticotrófica o ACTH. ¿Dónde se genera? En la adenohipófisis, como todas las demás que hemos visto, pero actúa sobre las glándulas adrenales o suprarrenales porque hace que estimula la producción de las hormonas córtico-suprarrenales, que son los andrógenos, la aldosterona y el cortisol. Entonces, la ACTH va a actuar sobre las suprarrenales y va a estimular la producción de las hormonas que se generan en la corteza, que son los andrógenos, aldosterona y cortisol. Cuadro resumen, van a tener que leerlo, lo mismo que hemos hablado, no lo voy a volver a repetir. Pasamos por tanto a la neurohipófisis, que es la parte más pequeña, solo el 25% de la hipófisis, es la hipófisis anterior o neurohipófisis, y genera solo dos hormonas, antidiurética, que ya la conocemos, y la oxitocina. Antidiurética, ya lo hemos requete dicho, y disminuye el volumen de la excreción de la orina, por tanto retiene el líquido en los túbulos colectores y se genera, o el impulso que hace que esta hormona se produzca es la deshidratación. Entonces el cuerpo quiere retener más líquido, lo saca de la orina y por tanto genera menos volumen de orina. También algunos le llaman vasopresina porque estimula la vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Cuando se genera también en casos de diarrea, hemorragia, sudoración excesiva, siempre que haya pérdida de líquido, se va a estimular la producción de esta hormona. La oxitocina. Importante de la oxitocina son dos cosas. Funciona dos veces. Durante el parto, estimula en el útero, ahí trabaja, ahí están sus receptores, y va a provocar las contracciones uterinas para provocar el parto, para inducir el parto. Y después del parto, sobre las glándulas mamarias, pero ojo que no produce leche, sino que estimula la salida de la leche. Ahí terminamos con todas las hormonas que se producen en la adeno y en la neurohipófisis. Recordar siempre la función porque son muy importantes. Ahora el resto de las glándulas endocrinas. Tiroides, glándula bilobulada, situada en el cuello, libera triiodotironina T3 y tiroxina T4. Todas las hormonas tiroideas en sí tienen una acción calorígena, termorreguladora, aumentan el consumo de oxígeno, estimulan la síntesis y degradación de proteínas, tienen mucho que ver con el metabolismo. Actúan en la síntesis y degradación de las grasas, interfieren en el glucógeno, estimulan crecimiento y diferenciación. Pero ojo, que la T3 y la T4 no son las únicas hormonas de la tiroides.
La tiroides también secreta otra hormona que se llama calcitonina. Y la calcitonina, ¿qué hace? Bajar los niveles de calcio en la sangre, estimulando la reabsorción de este hacia los huesos. Y también impide que este salga de los huesos. La T3 y la T4 necesitan yodo en la alimentación para ser producidas. Problema más común por una déficit de yodo es el bocio. Es de las causas, tiene diversas causas, ya tanto congénitas como adquiridas, pero de las adquiridas la deficiencia de yodo es la más común o frecuente. Las glándulas paratiroides. La glándula paratiroides está dentro de la tiroides y la genera una hormona que se llama hormona paratiroidea o paratormona y que regula los niveles sanguíneos de calcio y fósforo también, pero al revés de la calcitonina, este estimula la resorción del hueso, o sea, la salida de calcio del hueso. En este caso lo podemos ver en el gráfico que cuando hay una concentración elevada de calcio en la sangre, la tiroides libera calcitonina. Por tanto, estimula la reabsorción del calcio, que el calcio entra a los huesos. Y en los adultos, como ya no ingresan mucho calcio a los huesos, inhibe la liberación del calcio por el hueso. Previene en sí la osteoporosis. Al revés, cuando se da cuenta el cuerpo que hay una concentración de calcio muy baja en la sangre, la paratormona se va a secretar, o la hormona paratiroidea se va a secretar por parte de la tiroides. La paratiroides va a secretar la paratormona o hormona paratiroidea que va a estimular la resorción, o sea, la salida de calcio y fósforo desde el hueso hacia el torrente sanguíneo. Calcitonina ingresa calcio al hueso, impide la liberación de este y lo baja en la sangre. Hormona paratiroidea, secretada por la paratiroides, estimula la resorción o la salida, la liberación del calcio desde los huesos. O sea, una estimula la osteoporosis, que sería la paratiroidea, y la calcitonina la evita o la protege. Las glándulas suprarrenales, estas son unas glándulas, reciben el nombre porque están sobre el riñón, se dividen en corteza y médula, y es importante dividirlo en estos dos porque la corteza provoca o produce mineralocorticoides, aldosterona, afecta el metabolismo de agua, electrolitos, la aldosterona es el más común, y los glucocorticoides, que son el representante más común, el cortisol, que aumenta la capacidad que tiene el cuerpo para soportar el estrés. Tiene efecto antiinflamatorio y antialérgico. Por eso se dan corticoides cuando las personas tienen una enfermedad autoinmune o se quiere bajar alguna inflamación. Y los gonadocorticoides, que producen hormonas que son similares a las gonádicas pero no tienen efecto, ¿ya? Por otro lado, la médula de la suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina. La adrenalina secreta frente a situaciones de peligro y es un vasoconstrictor, aumenta la frecuencia cardíaca, broncodilatador, midriáceo, o sea, hace que estemos en un estado de alerta. Y la noradrenalina, por otra parte, es la hormona del estrés, o sea, provoca estrés y hace que se libere glucosa a partir de las reservas de energía y aumenta el flujo sanguíneo al músculo esquelético. Páncreas. El páncreas ya lo habíamos nombrado en el tracto digestivo porque tenía una función de liberar enzimas que eran digestivas. En este caso vamos a hablar de la función exclusiva endocrina, que es la agrupación de las células endocrinas que se agrupan en los islotes de Langerhans y las células alfa, beta y delta. Las alfa secretan glucagón, las betas secretan insulina y las delta, por otra parte, secretan una hormona que es la inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina. Entonces, esta somatostatina inhibe la somatotropina. Aquí está feedback negativo. Insulina, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, es una hormona que permite el ingreso del azúcar a las células del cuerpo, por tanto, disminuye el azúcar en la sangre, baja la glicemia. Y el glucagón hace todo lo contrario. Cuando hay niveles bajos de azúcar, el glucagón ayuda a producir glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado para aumentar el azúcar en la sangre. Insulina baja glicemia, glucagón aumenta la glicemia. La diabetes es un problema en el metabolismo del azúcar. O sea, la glucosa no ingresa a las células y se mantiene elevada en sangre constantemente.
La causa pueden ser varias y vamos a dividirlas en dos. Diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, en la cual el páncreas directamente no produce la insulina. Las células están dañadas, están destruidas, no funcionan, pero no hay insulina en el cuerpo. O sea, las células no tienen cómo saber que tienen que ingresar azúcar. Por otro lado, la diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida por dieta, mala alimentación, aquí el problema es otro. Las células pancreáticas beta sí producen insulina, hay cantidades de insulina suficientes en el cuerpo, pero el cuerpo, las mismas células, no responden a esta insulina. Por eso esto siempre comienza con la resistencia a la insulina y después pasamos al proceso que se conoce como diabetes, que es una enfermedad crónica. Los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas encargadas de producir testosterona, que es su función endocrina, principal andrógeno masculino, ayuda a mantener las estructuras sexuales secundarias, regula la producción de espermatozoides a su vez y estimula el desarrollo y mantenimiento entonces de estas características. Los testículos también producen la hormona inhibina y ojo que la inhibina que hace inhibir la producción o secreción de FSH, que la FSH era la que se encargaba de la producción de testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya lo dijimos al comienzo del resumen, la testosterona alcanza los niveles adecuados, los testículos generan esta hormona que se llama inhibina y la inhibina trabaja sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, disminuye los niveles de FSH y LH, por tanto va a disminuir también a la vez los niveles de testosterona. O sea, feedback negativo. Ahí está la segunda hormona de feedback negativo. Las acciones de la testosterona sobre el cuerpo y finalmente los ovarios, que son las gónadas femeninas, y los ovarios van a generar ¿qué hormonas? O sea, las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Jamás generan folículo estimulante ni luteinizante. No es el caso. Estas son hormonas de la adenohipófisis. Lo que generan los ovarios son progesterona, estrógenos y la relaxina. ¿Qué es la relaxina? Es una hormona que aumenta al momento del parto para relajar la sínfisis púbica y dilatar el cuello del útero para aumentar el canal del parto, o sea, permitir que el bebé salga. Entonces, de hecho, en un parto está elevada, ¿qué cosa? La oxitocina. La oxitocina, ¿qué va a hacer en el parto? Va a estimular las contracciones del músculo uterino y va a estar elevada la relaxina, que va a relajar la sínfisis púbica y dilatar el cuello uterino para permitir la pasada del bebé por el canal del parto. Manipulación farmacológica. Aquí tenemos que la manipulación anticonceptiva oral se debe a que las píldoras anticonceptivas contienen una molécula que se llama progestina, que es una progesterona mímica, similar en forma, pero si bien no cumple para nada la misma función, ¿ya? Y se combina generalmente con estrógeno, que estos hacen que aumente esta progesterona mímica y estos estrógenos, y el aumento de estos dos inhibe la secreción de la LH, o sea, inhibe la oleada que va a permitir la ovulación. Entonces son anovulatorios. Ya no va a haber ovulación porque el cuerpo, al detectar estos niveles de progesterona y estrógenos tan elevados, va a, entre comillas, simular un embarazo, pues, por decirlo de alguna manera, y por tanto no va a haber ovulación y por tanto no hay concepción si no existe la ovulación. Insisto, repasen por favor la clase, léanlo completo. Esto es solo un resumen, la parte más importante, pero es lo que tienen que saber esencialmente.